Muy buenas a todos. Estamos en una nueva edición de los Talks de Os Oigo Next, pues un espacio en el que conversar sobre muchos temas, en esta ocasión sobre comunicación política, y creo que es muy buena oportunidad hacerlo con Carles Esteve, diputado de Les Corts Valencianes, que nos va a contar un poco cómo lo vive él, cómo todos los trucos, todos esos detalles que quizás quedan a otro lado, más allá del mensaje político, pero que entendemos en Os Oigo Next que también son muy importantes. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Nacho. Muy bien, encantado de estar aquí contigo y, bueno, con vosotros. Pues como preguntarte también cómo ha sido esta vuelta, iba a decir al cole, ¿no? Esta vuelta al curso que siempre en septiembre un poco retomar. Imagino que no lo habrías dejado muy de lado de la actividad política, pero bueno, ¿cómo está siendo esta vuelta? Pues un poco a trompicones, la verdad. Yo creo que el paralelismo con la vuelta al cole es tal cual. Yo tengo dos peques de 9 y 10 y hasta que el lunes no entraron al cole con un horario más o menos normal, pues bueno, os puedes imaginar los equilibrios, los que tiene en realidad cualquier otra persona, con cualquier otro trabajo, sea el que sea. Sí que es verdad que nos acostumbramos un poco a que como la política no para, el trabajo de los políticos tampoco tiene que parar, ¿no? Y bueno, pues te puedes imaginar en vacaciones, además hemos tenido aquí pues algún tema complicado que atender y bueno, pues incluso estando en los Pirineos teóricamente desconectado, pues al final tienes que estar también un poco pendiente y a veces pues se dificulta un poco, pero vaya, es la vida y al final yo creo que, como digo, no es solamente una cosa exclusiva de los políticos o de la gente que dedica su tiempo a esto, sino de todo el mundo, lo que cuesta entrar a septiembre, ¿no? Poco a poco. No sé si incluso habrá algún diputado o diputada que llore en el primer día de pleno, de sesiones, no sé si se Sí, llega no. tanto. Cuando vas de la mano de tu mamá y te deja aquí en pleno. Eso es. No, mamá, no te vayas. Algo parecido será, sí. Sí. Oh. Pues lo que decía al principio, esto es una charla, un poco una conversación sobre esa parte en la que trabajamos nosotros bastante, que es la comunicación política. Preguntarte si es un punto que tú tienes muy en cuenta, que tienes muy presente, que hay que trabajarla, si te es innato, un poco cómo lo haces, cómo desarrollas tú ese punto de comunicar lo que haces y también lo que piensas, por supuesto. Pues la verdad es que en mi caso yo creo que no es innato, sobre todo porque hay una parte muy volcada en redes sociales, sobre todo para la gente que no somos perfiles, digamos, de primera línea, ¿no? Pues a lo mejor las primeras espadas pues en el caso de Compromís, Baldo o la vicepresidenta, etcétera, dicen cualquier cosa y enseguida hay medios que reproducen y magnifican y multiplican el mensaje, incluso distorsionándolo a veces. Para la gente que estamos en segunda línea, que hacemos un trabajo más pequeñito, digamos, o menos visible, más de machaca, a veces es más complicado, ¿no?, contar todo esto. Yo al principio me pegaba mucho contra la pared de Twitter, de Instagram, de no sé qué, no sé cuántos, y al final he decidido un poco no contar nada que no sea. O sea, yo, sobre todo Instagram, que es la única red en la que disfruto o en la que estoy más o menos cómodo, cuento lo que soy y lo que hago y lo que vivo, y lo que me y lo que está triste y ya está, ¿no? Y un poco intento contar qué persona hay detrás de ese trabajo parlamentario. En el resto, yo soy muy partidario del de tú a tú, sin abandonar esa parte de redes o de medios de comunicación, que la faena hay que hacerla muy cercana. Y de hecho he tenido muy buenas experiencias gracias a Os Oigo de tener contacto con gente con problemáticas más o menos concretas en las que, bueno, en la medida de las posibilidades se ha conseguido incluso avanzar, ¿no? Y gente pues con la que todavía mantengo cierta relación de WhatsApp, de, ay, pues cómo va el peque, tal, ya va al cole, no sé qué, y cosas un poco así, que aunque eso no tiene una repercusión muy grande, también tiene un retorno, a mí en lo personal, no sé, que me agradezco mucho, ¿no? Esa parte, ¿no?, más personal y más humana. Porque ahora es lo que decías, ¿no? No es más el trabajo de no simplemente mandar la nota de prensa o esa entrevista en la radio o eso más típico, sino que hay una comunicación. Oye, hablaba yo sigo y ciertamente es así, pero también en redes, ¿no? Tú puedes hacer un mensaje y esperar que haya respuestas, precisamente en Twitter, no siempre muy positivas ni constructivas, ¿no? No, Twitter te ha convertido en una jungla un poco, creo yo. Es una red en la que funciono muy
entro, propongo, digo y discuto poco. Y sí que contesto o intento mantener algo de debate en algún momento más o menos puntual con gente que lo hace con cierto respeto y con una intencionalidad positiva. O sea, yo puedo no estar de acuerdo contigo, lo expreso en Twitter y, bueno, pues me parece estupendo, ¿no? Y a veces incluso he mantenido algún debate de varios tweets seguidos con alguna persona en concreto. Incluso de aquí también me han surgido alguna relación que me ha dado pie después de trabajar algunos temas concretos, ¿no? En cuantías parlamentarias, etcétera. De gente que discrepa contigo y te dice en el tuit tranquilamente, pues no estoy de acuerdo por esto, lo de más allá. Yo sí que intento, pues primero en público, pero si veo que hay posibilidad después de sacar alguna situación o de trabajar sobre alguna situación que se puede mejorar, pues enseguida te vas al privado y pues cómo ves esto, que podríamos quedar un día, me cuentas, vemos, no sé qué, y a partir de ahí, insisto, han salido iniciativas chulas. Pero la tendencia sí que es a que da igual lo que digas, enseguida aparecen 3 o 4 diciendo que del mal que te tienes que morir y que eres no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Yo creo que se ha facilitado o lo vemos con demasiada normalidad bueno, pues esto como es un personaje público se le puede insultar, ¿no? Pues oiga, es que yo tengo mi corazoncito también y tampoco es agradable, ¿no? El insulto y tal. Y estaría bien que reaprendiéramos a discrepar con calma y sin mala leche y sin atacar al que tenemos enfrente. Y que, ojo, yo creo que también muchas personas de las que nos dedicamos a la política alimentamos esto. Queriendo o sin querer, muchas veces entramos en descalificar al otro porque tú no sé qué. Bueno, quizás estamos un poco en un momento que habría que pararse y mirar. Quizás se ha normalizado un poco el hecho de que, oye, cuando tú piensas diferente al otro, hay que, ya la mínima se tira de descalificación o de enfadarse incluso, ¿no? Sí, incluso, mira, otra experiencia en positivo. Claro, yo estoy en Compromís y digamos que la cercanía política con Ciudadanos no es la mayor. O sea, tenemos evidentemente más cercanía con otros partidos, ¿no? Pero uno de los momentos que recuerdo como más positivo fue una negociación con una diputada, compañera de Ciudadanos. Veníamos de posiciones muy contrarias, de una visión que era más o menos parecida, ¿no? El objetivo era bastante parecido y cuando llegó ese momento yo recuerdo llamarla un día por la noche de, mira, no digo el nombre. En general no estamos de acuerdo en las cosas, pero yo creo que aquí pueden salir cosas, tal, me gustaría que este tema, los dos conocemos a las personas que hay detrás de esto y tal, y de allí salió una iniciativa pues, que después tampoco ha tenido un recorrido muy allá, pero bueno, sí que mejoró en algo y, insisto, y fue con una persona con la que ideológicamente no estamos cerca, pero en ese momento había un nexo común. Y además se lo he dicho a ella muchas veces, ¿no? De, joder, para mí una de las cosas que me voy a llevar cuando se acabe la legislatura, en la mochila de las cosas que me han aportado y que me han hecho ser, yo creo que un poquito mejor, es esto, es ese momento contigo y que además después hemos tenido también algunos otros momentos, ¿no? Es que, bueno, pues discutes o debates desde posiciones diferentes, pero con esta persona u otras puedes hacerlo sobre el tema y en otros casos al final lo acabas haciendo contra una persona, que yo creo que es el drama, ¿no? El error. No estamos discutiendo contra la otra persona o contra el otro partido o contra el no sé qué, ¿no? Sino exponiendo ideas diferentes y viendo a ver, ¿no? Hasta dónde nos llevan. Ojalá. No sé si es complicado informar a la ciudadanía un poco de esa labor que no son los plenos, de esa labor que son las comisiones, el trabajo que hay de negociación, todo esto, que la gente un poco perciba que también hay esto, o que no solo se quede con, oye, este en el pleno dijo esto, sino, no sé si ves mucha dificultad por parte de los políticos de trasladar este trabajo que no tiene las cámaras encima. Cuesta mucho, ¿eh? Yo además creo, yo creo que está bien también reconocer lo que no hacemos bien, que nos centramos demasiado en la parte más teatral de la política, que es pues esas intervenciones en el pleno o la nota de prensa en concreto. Una nota de prensa no, ahí quizás sí que se intenta comunicar algo mejor, ¿no? Pero lo que tiene más que ver con esa parte más teatralizada, pero luego es que el 99% del trabajo no tiene mucho que ver con esto. Y es trabajo, pues como dices, ¿no? de comisión, de trabajo en común con gente y pues lo mismo que luego a lo mejor puede salir en una televisión o en un vídeo en YouTube, no sé qué, que estamos ahí chillándonos y no sé qué, con esa misma gente luego tienes que trabajar en el día a día. Y esa parte, que es la parte que hace que las cosas salgan después, pues muchas veces es muy potente, ¿no? Y sí que es cierto que es complicado
conseguir que eso llegue fuera y que eso se vea fuera, pero creo, insisto, en que hay que hacer una parte también de autocrítica de que tampoco desde mi lado, desde este lado, le estamos dedicando esfuerzos a contar esa parte en positivo, ¿no? Yo creo que tenemos un poco la idea, y creo que es un error, de que si se nos ve muy combativos contra el otro lado, digamos, vamos a ganar más votos o más, no sé, también es un poco la dictadura del like, ¿no? Los vídeos más enfadado y más vehemente y tal tienen muchos likes, y cuando haces un vídeo estupendo contando una cosa que va a arreglar un montón de problemas para un montón de familias, a nadie le interesa demasiado. O sea, es un poco, yo creo que se junta todo, ¿no? En esa política espectáculo. Y también preguntarte, en tu caso, como que comentabas, que no eres la primera espada, por así decirlo, de Compromís, sino que eres un diputado que, oye, que realiza su trabajo, pero no eres el portavoz ahora mismo. No sé si te cuesta más, entre comillas, colocar esos mensajes que quieres hacer llegar, o si cuesta más ese trabajo, no sé, con la prensa, o las redes sociales te logran salvar esa posible barrera. Sí, yo creo que aquí hay un poco dos cosas. O sea, si hay que situar algún mensaje concreto más potente o de más peso, que defina más a Compromiso, la marca, etcétera, es más lógico que no lo haga yo. Que lo haga pues la síndica, por ejemplo, o algún perfil más alto, porque es más fácil que ese mensaje cale, llegue, permee y lo reciba la gente, ¿no? Yo creo que al final, o al menos es el aprendizaje que yo he tenido en estos 3 años y poco. A mí, más que un mensaje grande, lo que me toca es hablar más sectorializado. Pues, por ejemplo, me he dedicado mucho en esta legislatura a farmacias rurales. Son poquita gente, pero bueno, es un tema, y además es un tema que fija población en los pueblos del interior, y yo creo que al final es una línea que es interesante y que tiene mucha utilidad. Claro, no es tanto contar en redes que lo hago, que me he ido a no sé qué pueblo a tal, sino el hecho de ir. Y vas al pueblo y hablas con la farmacéutica y con la gente del pueblo, y no tiene un impacto mediático muy grande, no llega a mucha gente, pero el impacto que tiene sobre poquita gente es muy potente, porque estás contando una idea mucho más concreta y que, claro, ya te digo, no vamos a abrir el telediario del mediodía hablando de esta cosa en concreto, de un pueblo de 300 habitantes, pero es un tema que es así, ¿no? Entonces yo he ido cada vez desplazándome más a un tipo de política más cercana, más de estar en el sitio y de intentar acercarme a la persona, aunque luego pones un tuit y la foto y todo eso no he dejado de hacerlo, pero asumiendo también esa parte, ¿no? Y cuando hay que decir algo muy gordo de lo que sea, pues es más fácil que lo haga un perfil grande y no pasa nada. Yo ahí tampoco me siento como ninguneado ni nada. Yo creo que soy un poco pues parte de un aparato más grande, ¿no? Que tiene que hacer las cosas, y mi faena es esa. A nivel comunicación te pregunto, por una situación que tú, de la que te sientas orgulloso, que tú hayas dicho, mira, pues aquí realmente a nivel comunicativo lo hice muy bien, y alguna que no tanto. De comunicación. Vale, pues mira, esta es un poco... Sí, alguna que me gustó mucho. Pues hemos tenido bastantes problemas últimamente, y hay una cosa que problemas en cuanto a comunicación, ¿eh? Y hay una cosa que en política se tiende a hacer, que es generar esa visión plana de que todos los políticos son iguales, ¿no? A mí esto me molesta profundamente, porque hay mucha gente que no venimos de un histórico político, y yo entraba aquí con ciertos recelos, un poco con eso aprendido también, ¿no? De, la mayoría de la gente que está aquí mal, ¿no? Y la realidad no es esa. La realidad es que la mayoría de la gente, con ideas más o menos parecidas a las tuyas, pero la mayoría de la gente que dedica tiempo o que está en política, es porque se lo cree, porque cree que hay que hacer las cosas mejor, que la gente puede vivir mejor y que la política es útil para ayudar sobre todo a la gente que lo pasa peor, ¿no? Yo creo que eso está así, ¿no? Y tuve una intervención en pleno muy enfocada en eso, hay un interés ahora en que parezca que todos los políticos somos iguales, y de que una vez alguien se tiene que ver delante de un juez ya es culpable, y no es cierto esto. O sea, hemos también judicializado una barbaridad de la política, y esto al final pues también es una trampa, ¿no? Decir, vale, pues no, todos son iguales, ¿no? Y al final engañamos también a la ciudadanía. Yo de esa intervención en concreto salió un vídeo y tal, y es verdad que estaba yo muy vehemente, muy crecido, muy enrojecido, pero creo que comunicativamente
hizo su papel y sobre todo sirvió un poco en el nivel interno, ¿no? En el decir, no nos vengamos abajo cuando pasan cosas duras, porque también somos una fuerza que, bueno, pues representa a mucha gente y tiene que estar ahí, ¿no? Haciendo su papel. Y alguna de la que no esté muy orgulloso. Es que como tampoco tengo yo un impacto así muy gordo, no te sabría decir. Tengo un montón de fracasos buah, pienso que este hilo de Twitter va a petarla y todo el mundo va a decir, mira qué bien y tal, y luego lo cuelgas y ni tu madre le da el like, ¿no? Me ha pasado más de una vez. Pero bueno, también al final asumes, ¿no? Que yo qué sé, para que las redes funcionen bien, tienes que estar muy pendiente, saber los horarios, el contenido concreto, dedicarles mucho tiempo y yo creo que al final estoy en un equilibrio de bien. Les dedico algo de tiempo a tener un cierto impacto en cuanto a este tipo de comunicación, pero la otra, la de calidad que te decía antes, de ir a no sé qué pueblo y en ese pueblo pues hablar con la gente allí en concreto y trasladar eso después a iniciativas, le dedico más, eso también. Quizás sean tiempos también en los que se abuse, ¿no? Oye, pues comentabas que lo que realmente construye es esa visita al pueblo, esa reunión con los vecinos, ese tal, que no sale, pero que es fundamental al final, tener ese contacto por encima de esa visita institucional en la que todos van a no sé qué, saludan al frutero, que tantas veces hemos visto, ¿no? Sí. Sí, me preguntaban también hace tiempo, yo creo que uno de los valores que hay que traer a la política aprendido de casa, y si no hay que aprenderlo rápido aquí, es la empatía. O estamos aquí y nos duele en cierta medida las dificultades o los problemas por los que pasa la gente, o es muy difícil hacer el trabajo aquí. Entonces, creo que es muy importante pasar el menor tiempo posible en el despacho. Hay que estar en el despacho porque hay que preparar iniciativas, hay que trabajar sobre las leyes, un decreto o lo que sea, pero hay que estar en la calle lo máximo posible. Entonces, pues cada uno dentro de los temas que le tocan o el reparto temático que tengamos o la orientación ideológica o las líneas que quiera, pero eso hay que hacerlo. Y hay que saber, hay que asumir que sales a la calle y que lo que te va a contar la gente no te va a gustar en muchos casos. Y te va a decir, pocas veces te aplauden, no, qué bien, no habéis dicho no sé qué. En general la tendencia es más a, falta esto y hay que ir a escuchar eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa empatía y esa manera de escuchar primero para poder hacer luego política, acordándote de las caras. A mí esto me ha ayudado un montón. Ayer tenía una conversación con una mamá de un tema concreto de escolarización y tal, y para mí es muy útil conocerla a ella, porque extrapolo, digo, ¿cuántas personas, cuántas familias tienen un problema ahora mismo de pues, un cierto miedo, ¿no? De que hay una escolarización con una problemática concreta que tampoco hace falta contar, pero bueno, pues esto te ayuda a que cuando te sientas delante de la ley, de la propuesta o de la política o de la iniciativa en concreto, a mí enseguida me aparece esa cara al lado, ¿no? Y digo, ostras, hay que ayudar a que esta persona tenga esto resuelto, ¿no? Y por lo menos este espacio lo viva más tranquilo, ¿no? Pues yo creo que el trabajo de la empatía, no solo en política, debería estar un poco en toda la vida en general, pero el trabajo de la empatía en política es básico y fundamental para que la cosa funcione. Y la pregunta del millón, ¿cómo se aprende a tener esa empatía? O sea, si uno no la trae de casa, ¿cómo se crea? Yo en mi caso lo relaciono esto mucho, bueno, lo comentábamos antes, con mi paso por los Scouts. Yo he vivido cuando era pequeño y joven en el escultismo, pues son grupos de iguales, de gente, y se trabaja mucho sobre este tipo de valores, ¿no? Que son valores operativos del día a día para llevarte bien con la gente, aprender a escuchar, aprender a que no siempre tus ideas son las que van a prevalecer y que has de no solo ponerte en los zapatos de la otra persona, sino intentar entender las emociones y los sentimientos que hay en el otro lado, ¿no? Eso al escultismo se lo agradezco mucho. Entiendo que hay otros espacios en los que se puede aprender, ¿no? Pero esos espacios de educación no formal y tal tienen mucho peso en este tipo de aprendizajes. No sé, yo invito a la gente a que en la medida de las posibilidades participe, no solo del escultismo, hay splice o centros juveniles, hay un montón de alternativas. El asociacionismo también ayuda mucho a esto, tanto de mayores como de jóvenes, ayuda un montón. Son escuelas de ciudadanía, de aprendizaje de todo esto, ¿no? De cómo relaciones sanas con la gente, no enfadarnos cuando nuestra idea no sale adelante, ¿no? Y pues esas cosas
ahora mismo a mí en política me sirven un montón. Si no, me iría enfadado a casa todos los días, ¿no? De decir, es que he propuesto esto y no ha salido. No ha salido y no pasa nada. Y sigues trabajando sobre el tema porque sigues teniendo la cara de esta mamá al lado que te dice, acuérdate que tú estás aquí para esto, ¿no? Va un poco por ahí. Yo creo que en mi experiencia concreta va un poco por ahí, de dónde viene la empatía y todo esto. Pues, Carles, ha sido un placer este ratito de charla. Hoy duraría muchísimo más y podríamos estar aquí hablando largo y tendido seguro, pero bueno, hay que también dedicarle el tiempo que es. Tú también tienes hoy labor que hacer. Así que, oye, agradecértelo muchísimo. También, como comentabas antes, tu participación en Os Oigo, que es constante y siempre estás ahí. Agradecértelo muchísimo y gracias por este ratito. Bueno, gracias a ti. La verdad es que hablar de política en estos términos a veces incluso da un poco de aire, ¿no? De no estamos en la bronca o en lo concreto, de qué te ha pasado en el partido, no sé qué tal, y puedes hablar así un poco más distendido. La verdad es que Os Oigo para mí ha sido también un descubrimiento, de poder entrar y tal. A veces no llego tan a tiempo como querría a estar contestando las preguntas y tal, pero la verdad es que el balance es más que positivo. Han salido algunas iniciativas que incluso se han aprobado aquí en Corts Valencianes gracias a un impulso vuestro y bueno, pues mucho ánimo y gracias por el huequecito este que abrís de darle otra perspectiva a la política y generar vínculos más cercanos con la gente. Muchas gracias. Gracias a ti, Carles. Nos vemos en otra, seguro. Hasta luego.